12 del día, 35 minutos, y en las opiniones cruzadas al mediodía es un gusto saludar al doctor Andrés Úsuga. Es abogado, es analista político. Doctor Úsuga, gracias por estar con nosotros al mediodía en RCN Radio. Alejandro, muchas gracias por la invitación. Un saludo especial para ti, para todo el equipo allá en cabina y también para todos tus oyentes. Y estamos atentos a ver si nos atiende la llamada la doctora Isabel Cristina Zuleta, quien es lideresa ambiental, social, integrante del Pacto Histórico, quien no nos ha atendido por ahora la llamada telefónica. 12:36. Ustedes saben el revuelo que ha generado las acusaciones que hizo el candidato presidencial Sergio Fajardo en contra del contralor Felipe Córdoba, a quien ha acusado de ser ficha política del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, del expresidente César Gaviria. Dice que ese fallo de responsabilidad fiscal por el caso de Hidroituango lo que busca es sacarlo de la competencia política. Sin embargo, se han escuchado voces a favor y en contra de varios excontralores que se han referido a este tema. Laura, ¿qué dicen respecto a esta decisión de la Contraloría que afecta al doctor Fajardo? Mire, Alejandro, se han recibido voces de apoyo de los excontralores Edgardo Maya, Sandra Morelli y Julio César Turbay. Algunos de los mensajes que le han llegado al despacho de Córdoba son de Edgardo Maya. Dice que no tiene dudas que las actuaciones, así como de todas las instancias que se surten al interior de la Contraloría, se ajustan a los mandatos constitucionales y legales a los cuales se sujeta la entidad. Para la excontralora Sandra Morelli, ni las tesis apocalípticas como las que se ventilan en torno al caso de Hidroituango y el futuro energético de Colombia, ni las presiones de los medios de comunicación, ni los anuncios de liquidar la Contraloría deben nublar los resultados de los sesudos análisis técnicos que es capaz de realizar la Contraloría. Y Julio César Turbay Quintero le dio un espaldarazo a la tarea que viene desempeñando Córdoba, en el entendido que todas y cada una de las decisiones que se vienen tomando han sido tomadas con estricto apego a la ley. Bueno, ahí están entonces reacciones de excontralores a esta decisión de la Contraloría en el caso del doctor Fajardo. ¿Cómo analiza, doctor Úsuga, esta decisión? Usted que además es del departamento de Antioquia. Bueno, Alejandro, yo, la verdad, ahí sí quedo un poco extrañado, pues, y evidentemente hay un respaldo por identidad en el cargo que estuvieron los excontralores. La verdad, yo creo, estoy casi seguro de lo que voy a afirmar, que ninguno de ellos ha leído ni el fallo de primera ni el fallo de segunda. Porque pues uno que es académico y le toca leer eso para poder dar algún tipo de opinión o de percepción sobre el tema, la verdad el fallo sí tiene falencias jurídicas, para decirlo con todas las letras. Yo, la verdad, como lo pueden pues comprobar, no sé si en mis redes o en la propia ciudad de Medellín, el departamento de Antioquia, no me he caracterizado precisamente por ser fajardista. De hecho, he sido muy crítico de esa gestión por parte del señor Sergio Fajardo, tanto en la alcaldía de Medellín como en la gobernación de Antioquia. Pero dicho lo anterior, y alejado totalmente de las percepciones políticas, observando el fallo con lupa, la verdad es que el fallo tiene grandes falencias jurídicas desde el punto de vista del derecho administrativo y en especial del derecho sancionador, que es algo un poco más grande de lo que la gente piensa, porque es algo que le decimos en la academia el ius puniendi, o la capacidad de castigar del Estado, que la gente lo mira como si solamente fuera en el tema penal. Y no, el tema penal es uno, el tema disciplinario es otro, el tema fiscal es otro y el tema administrativo, las sanciones administrativas son otros. Entonces, yo creería que el país sí debería dar una discusión y mucho más desde el punto de vista académico con respecto al fallo, porque el fallo tiene grandes falencias jurídicas que dejan un manto de duda desde el punto de vista político. Esa sería mi percepción inicial. Bueno, sigue sin atendernos la señora Isabel Cristina Zuleta, que además conoce el tema de Hidroituango porque ha hecho acusaciones contra varios de los dirigentes políticos por ese proyecto, y por eso nuestro interés en tenerla en estas opiniones cruzadas, y se había comprometido en atender esta llamada telefónica. Doctor Alejandro, señor, permítame, yo le digo otra cosita con respecto a eso. ¿Sabe que sí me extraña mucho? Que entonces los propios fajardistas durante muchísimo tiempo, lo único que han dicho cuando se acusa a otros personajes
del mundo político nacional y regional es que por qué no se acatan los fallos, por qué no se respeta la majestad de la justicia, por qué no se respeta las decisiones de jueces, procuradores o de contralores. Y en este caso específico, entonces ahí sí muy extrañamente dicen que es una persecución política. Entonces, fíjense que tenemos todas las visiones. No me parece lo que están haciendo hoy los propagandistas todo el tiempo, ahora sí acusando a la Contralora de persecución política, ahora sí acusando inclusive a la Corte Suprema de Justicia o la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, donde está el caso del señor Fajardo, por el tema del cambio en la Secretaría de Hacienda Departamental, y ahí sí ya como que están entendiendo que la persecución política sí se puede dar, y se puede dar inclusive en cuanto a las cabezas más importantes de Antioquia, que eso sí lo he dicho yo, inclusive en otros medios de comunicación. Es muy curioso que hoy los 4 hombres, podríamos decir, más importantes del departamento de Antioquia, en los últimos 20 años, inclusive los 4 fueron exgobernadores, el señor Uribe, el señor Ramos, el señor Sergio Fajardo y el señor Gaviria, que hoy ostenta la gobernación, los 4 están sub judice en ese momento. Nos parece muy extraño desde la región que eso esté sucediendo. Bueno, la otra noticia tiene que ver con una llegada al pacto histórico que está generando mucha incomodidad. Otro de esos sapos que dicen se tienen que tragar para lograr consolidar un proyecto político de cara a la primera vuelta de la presidencia de la República. Y se trata del polémico exalcalde de Medellín y exgobernador Luis Pérez Gutiérrez. Una de las artífices de esa reunión, pues justamente la señora Zuleta, que no nos ha atendido la llamada, se encontró con el señor Luis Pérez junto con otros dirigentes del pacto histórico. Esto ha caído como un baldado de agua fría. Algunos consideran que no todo vale dentro de la política, que ya se han venido sumando otros actores, como es el caso de Armando Benedetti, de Roy Barreras, del pastor Alfredo Saad, y ahora pues se suma esta otra candidatura. Ha dicho incluso Margarita Rosa de Francisco, que sabemos muy activa en esa coalición política, que este es un sapo difícil de tragarse. ¿Por qué la controversia, Lizeth García? ¿Qué dice Petro sobre este dirigente político y su llegada al pacto histórico? Alejandro y Carlos, pues una verdadera rebelión viven miembros y simpatizantes del pacto histórico ante la llegada de Luis Pérez Gutiérrez, como usted lo mencionaba, es gobernador de Antioquia, de esa colectividad, quien, recordemos, Alejandro y Carlos, le había propuesto al expresidente César Gaviria, presidente del Partido Liberal, presentar un candidato único y competir dentro del pacto histórico, idea o propuesta que fue rechazada por Gaviria. Sin embargo, el exgobernador, por su parte, pues ha buscado ingresar a este pacto histórico, posible llegada que ha levantado pues toda una tormenta política y cuestionamientos a Gustavo Petro, quien lidera pues esta colectividad, quien ya se ha pronunciado y señalado que el pacto histórico es entre diferentes, abro comillas, si no, no es pacto, no estamos construyendo un partido, sino una forma de gobernar donde es imprescindible el acuerdo sobre lo fundamental que garantice realmente los derechos esenciales de las personas, dijo Petro, pero es cuestionado por los propios miembros y simpatizantes que le reclaman que Pérez representa la politiquería tradicional que él tanto critica, y porque fue en su alcaldía cuando se realizó la Operación Orión en la Comuna 13 bajo el mando del general Mario Montoya. La Operación Orión, dice el Centro de Memoria Histórica, fue la incursión militar urbana más grande de Colombia, donde la población civil quedó en medio del fuego cruzado, produciendo desplazamientos, asesinatos y desapariciones. Y es que de los primeros en cuestionar una posible alianza fue el senador Iván Cepeda, asegurando que las relaciones políticas del pacto histórico deben estar exentas de personas que hayan hecho parte del uribismo, hayan sido acusados de la complacencia con acciones del paramilitarismo o señaladas por actuaciones corruptas. Indicó, rechazo cualquier alianza con el señor Luis Pérez. También el precandidato Camilo Romero, incluso como usted lo mencionaba, Alejandro, la reconocida actriz Margarita Rosa de Francisco, pues le ha pedido a Petro una explicación sobre este ingreso. Doctor Úsuga, ¿cómo es la llegada de Luis Pérez, de Lupe, como se le conoce en el departamento de Antioquia, al pacto histórico? Bueno, Alejandro, a mí la verdad, y te voy a ser muy sincero, a mí no me extraña. Es más, de hecho no sé por qué están tan extrañados, o de pronto sí, algunos personajes que hacen parte del pacto histórico. A mí no me extraña para nada. La verdad me extraña que les extrañe. Y me parece inclusive como una doble moral por parte de esos dirigentes,
toda vez que no les estorba entonces el señor Roy Barreras con la cantidad de inquietudes que ha generado, ni el señor Benedetti, y no han dicho nada. Ese como que no le duele fejo, por decirlo de esta forma. El pastor Saad, que fue y volvió, y por ejemplo el senador Velasco. Entonces, no sé, o sea, yo tengo una concepción también. Para mí esa consulta del pacto histórico, la verdad es que es una farsa. Esa consulta es simplemente para que Petro pueda hacer reposición de votos posteriormente y pueda pues recoger un buen dinero que hay ahí. Luis Pérez es un señor evidentemente de la política tradicional, de los mismos, con las mismas, toda la vida ha sido liberal, toda la vida ha militado en el Partido Liberal. Ahora bien, yo no sé si él se retiró del Partido Liberal en algún momento cuando quiso ser gobernador. Y mire lo curioso, Alejandro, que de lo que le dije en la respuesta anterior, de estos 4 gobernadores que hay aquí, el único que no está investigado es Luis Pérez. Sí, suena muy curioso, con la cantidad de cuestionamientos sobre temas de corrupción y sobre temas de lo que sea, inclusive lo que están ellos mencionando, porque yo nunca he escuchado al señor Luis Pérez mencionado en algún tipo de investigación en los temas de la Comuna 13 y de la Operación Orión. No sé si alguien más lo ha escuchado. Pues permítame, porque nos atendió justamente la llamada de la señora Isabel Cristina Zuleta, que decíamos líderes ambiental, sociales, integrante del Pacto Histórico. Señora Zuleta, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo lee usted, porque además entendemos, hubo una reunión en estos días que usted sostuvo justamente con el doctor Luis Pérez, cómo ve la llegada al Pacto Histórico y la reacción que ha generado en algunos sectores favorable, en otros no tanto? Bueno, para nosotros, como movimiento por el agua y por la vida, para nosotros, y lo hemos expresado públicamente, lo expresamos desde hace un tiempo cuando se empezó a hablar este tema, nosotros estamos de acuerdo con la llegada de Luis Pérez al Pacto Histórico. Creemos que es muy importante que esos sectores, como lo acaba de decir quien me antecedió, de la política tradicional también estén en el pacto histórico, sobre todo para hablar de los procesos de verdad, de justicia, de reparación, de garantías de no repetición de las víctimas, y le hemos preguntado en esa reunión al doctor Luis Pérez qué piensa de la JEP, qué piensa de la Operación Orión, qué piensa de las masacres y por supuesto todos los debates que con él hemos tenido en relación a Hidroituango. Cuando él fue gobernador de Antioquia, nosotros constituimos a través de un decreto departamental una mesa de diálogo entre el Movimiento Ríos Vivos y la Gobernación de Antioquia, y a pesar de que lo denunciamos por estigmatización, nosotros éramos capaces, y con el doctor Luis Pérez era, digamos, uno de los pocos que era posible mantener el diálogo con la comunidad a pesar de las dificultades y de las circunstancias que se presentaron, y al mismo tiempo seguir en los estrados judiciales. Es una persona que respeta los acuerdos, es una persona que no tiene a otros detrás de él, y es una persona que es capaz de sentarse a pesar de las diferencias con las comunidades y no por ello decir entonces que somos sus aliados, ni mucho menos que estamos en su partido o que estamos de su parte. Nosotros mantenemos la contradicción, mantenemos la diferencia, pero somos capaces de mantener también el diálogo constructivo con esos sectores que son tan distintos a nosotros. ¿Qué piensa, doctor Úsuga, eso de hacer acuerdos con personas que piensan distinto y que han actuado de manera diferente en el pasado? A mí eso me parece que es bastante válido, y en política pues es el arte de la concertación, evidentemente. Pero dicho lo anterior, me parece que es una simple maniobra acomodaticia y en un todo vale. Es un maquiavelismo puro. No importa los medios, simplemente les importa el fin, porque, como te lo repito, pues no les importa nada del pasado, ni de las corrupciones o corruptelas que toda la vida han señalado. No les importa decir que quieren cambiar el país, pero lo quieren cambiar con Roy, con Benedetti y con el senador Velasco y ahora con el señor Pérez. Entonces, pues no, la verdad es que no me extraña. Inclusive desde que yo vi que había llegado la señora Piedad Córdoba, eso se veía venir, algún tipo de conexión con el Partido Liberal de vieja data y rancio acá en el departamento de Antioquia. A gobernación de Antioquia, el señor Luis Pérez, por ejemplo, llegó ni siquiera es que representando al Partido Liberal, pero ese tipo de coaliciones son muy normales para él. Ahora bien,
haya gente que se extraña al interior del pacto histórico, como la señora Margarita Rosa o el señor Otto Coral, me parece que es simplemente una muestra más de la ingenuidad que se viene presentando en una cantidad de gente que quiere llegar a las corporaciones públicas y que están empezando apenas a leer cómo es la historia política de este país, pero habían aprendido bastantes estribillos que les habían sonado bien, pero ya se están metiendo en el mundo real. Entonces a mí me parece simplemente una situación acomodaticia, pero sí soy sincero, yo siento que les va a quitar más votos de los que les va a poner, porque en Antioquia y en muchas partes del país se tiene muy bien y muy claro cómo ha actuado el señor Luis Pérez Gutiérrez durante toda su vida política, y creo que los jóvenes o una cantidad de gente que quería votar por ese cambio, ahí están viendo que esto no va a cambiar en ningún sentido en el evento que tenga el triunfo del señor Gustavo Petro en mayo o en junio del año 2022. Doctor Andrés Usuga, gracias también por acompañarnos en estas opiniones cruzadas. Un buen mediodía. Muchísimas gracias, un saludo especial para usted y para todos los oyentes. 12:55.